La actividad que vamos a realizar en el día de hoy, amén de haber estado 50 años realizando actividades de metafísica en cantidad de universidades y países y pueblos del mundo entero, es la primera vez que se hace con una gran razón, un gran porqué. Y es que recientemente se ha aprobado a nivel universitario la diplomatura de metafísica. Y esta casa de estudios, esta Universidad de Santiago del Estero, en la persona de su rector, el doctor Héctor, que ha hecho ya pues la presentación, nos ha dado la gran oportunidad de poder disertar sobre la metafísica aquí en el Paraninfo de esta universidad. Y lo más apropiado es un estudio entre la metafísica académica o la metafísica histórica, y me perdonan que cree este término, después voy a explicar por qué es la histórica, porque es la de los grandes filósofos griegos donde nació este término y nació esta filosofía como tal. Y qué es lo que hoy en día los movimientos metafísicos que han emanado de Connie Méndez enseñamos y hacemos, y hacer una fusión, los nexos que existen entre una cosa y la otra. Por eso, vamos para atrás, ¿sí? Por eso el tema de la conferencia se llama Enseñanza Interna Metafísica, que es la enseñanza que popularmente se conoce como metafísica, y la metafísica académica, la que se estudia en las universidades. Muy bien. Esto está explicado en el libro Perfil de la Metafísica. No solamente de eso trata el libro, trata de otros temas relacionados con la vivencia de la metafísica. Muy bien. Para comenzar a saber de metafísica, nos tenemos que ir a la antigua Grecia, con un gran filósofo llamado Aristóteles. No me voy a detener en su vida, ni voy a hablar de nada de esto, porque me voy a ir directamente al núcleo central de información que compete a lo estrictamente metafísico. ¿Por qué me voy a él? Porque en base a sus planteamientos y a sus escritos fue que nació el término metafísico, que lo crea Andrónico de Rodas de una manera bastante lógica. Él vio todos los escritos de Aristóteles y vio unos que trataban de cosas que se pueden ver y tocar y otros que no, como por ejemplo la metafísica, la ética, la belleza, el arte, y le puso un nombre a esos libros, le puso metatafúsica, que quiere decir lo que va más allá de lo físico. Y aquí comenzamos a hacer las conexiones, paridades, nexos entre la metafísica que se estudia hoy en día, digamos, a nivel mundial, como una manera de vivir, y la metafísica académica. La metafísica, como todo lo que va más allá de lo físico, según, la anterior, por favor. Según Andrónico de Rodas, ¿qué es lo que va más allá de lo físico? En la metafísica vivencial, en la metafísica como enseñanza interna, también nos ocupamos de todos los asuntos que van más allá de lo físico, como es, por ejemplo, la fe, la inteligencia, el amor, la belleza, la ética, la verdad, la mística,
la diplomacia. Son asuntos que existen, pero que nadie los ha visto ni caminando por la calle, ni comiendo en un restaurante. Eso no lo ha visto nadie, porque son temas intangibles. ¿Comprendido hasta allí? Sí. Pueden levantar la mano en lo que deseen participar, preguntar o que se les ahonde un poco más en todo esto que estoy hablando. Y si no entienden, más ligero, levanten la mano, porque esto no es para entendidos en la materia, sino para desentendidos en la materia. Porque si ustedes supieran de metafísica, no les hablara de metafísica, les hablara de otra cosa. ¿Me van comprendiendo? Así que no tengan vergüenza de levantar la mano y preguntar algo, porque hay personas que dicen, no, para que no vayan a creer que soy ignorante, no pregunto nada. Pues es al revés, por lo mismo que ignoras, pregunta, para que sepas, porque esta charla es para ti, para tu utilidad, para tu crecimiento, tanto físico, moral e intelectual. Muy bien, entonces, aquí tenemos los libros que se agruparon en base a las enseñanzas de Aristóteles: la ética, la metafísica, la poética, la retórica y la política. Y por supuesto quedó un libro que se llamó De Metafísica. Metafísica, entonces, ¿qué es? Lo que va más allá de lo físico. La metafísica es lo que va más allá de lo físico y siempre tiene que ocuparse de eso. Han habido errores. Hay personas que se llaman metafísicos o facilitadores de metafísica y lo que están pendientes de quedar bien, de conseguir dinero, de su reputación. Y cabe la pregunta, ¿son verdaderamente metafísicos? No. Para nada. Pero hay personas que viven de títulos. Pero como dicen que es facilitador de metafísica, ¿es facilitador de metafísica? Pues no. Quien tiene que ser un facilitador de metafísica es una persona que se ocupe de los temas, las razones, los por qué de aquello que es intangible, de aquello que va más allá de lo físico. Eso es muy importante. Por eso es tan necesario que se sepan los términos y se vea en realidad si la persona que expone esto vive de acuerdo a eso. Y si no, cabe la oportunidad de protestar. Y como lo decimos en la Argentina, hacerle un piquete. ¿Me van entendiendo? Sí. Pero muchos se quedan dormidos en sus laureles. La persona sigue diciendo que es metafísica y se está ocupando de estafar, se está ocupando de robar, se está ocupando de engañar, se está ocupando de hacer viajes, de presumir, y nadie le dice: un momento, tú no eres metafísico. Tú lo que te tienes que ocupar es del amor, de la buena voluntad, de la fe, de la esperanza, de la caridad, del desarrollo de los poderes internos, del poder de la mente. Eso nada más. Hay que hacer piquetes, señores, porque la base de nuestra metafísica, y está en el libro de nuestra fundadora, Connie Méndez, es el no aceptar las cosas negativas y aprender a decir: no lo acepto. Connie Méndez, aunque era una gran dama de la alta sociedad, pero era una revolucionaria en el buen sentido de la palabra. Nos enseñó a protestar. Y un metafísico que no protesta ante las injusticias, ante lo erróneo, no es metafísico. Seguimos. Bien. Entonces, vamos a ver entonces, la metafísica académica se ocupa de 3 disciplinas: la teología, ontología y gnoseología. En algún momento, no ahora, pero en algún momento en el pasado, decían que esta era la verdadera metafísica y lo que nosotros en metafísica hacemos no lo era. Y siempre me pregunté por qué.
Señores, la teología es la ciencia que se ocupa de Dios. Pero cuando digo Dios, no estoy hablando del Dios que se estudia en teología en las religiones. Estoy hablando de la vida una, de la vida que nos envuelve y de la cual participamos absolutamente todo. En metafísica a eso es que llamamos Dios, o sea, es un Dios científico. Nos ocupamos de la ontología, que es el ser, pero no el ser solamente de que una lámpara es lámpara, de que una planta de mangos es planta de mangos, o un árbol de mangos, que es el ser, se estudia el ser también, y las cualidades del ser, sino también el ser uno o lo que uno quiere ser, que ya nosotros en metafísica lo estudiamos como el yo soy. Y luego la nociología, que es la ciencia del saber. Todos los estudios que se hacen sobre los aspectos de Dios, todos los estudios que se hacen sobre las leyes divinas, todo eso es conocimiento y todo eso es importante. Entonces ya está salvada lo que en algún momento del pasado fue una diferencia entre la metafísica académica y la enseñanza interna metafísica. ¿Comprendido eso? Sí. ¿Se entiende? Sí. Bueno, que no lo entienda, levante la mano. ¿Tú lo entiendes, por favor? ¿Tú entiendes? ¿Tú, mi vida? ¿Tú? Sí. Pues que no dices ni una cosa ni la otra. ¿Ah? Hablas castellano, ¿verdad? Sí, tú misma. Ah, bien, que veo que ni... Cuando pregunto al derecho y cuando pregunto al revés, en ninguna de las partes veo participación. Entonces creía que era que hablabas otro idioma, pero te podíamos auxiliar en otro idioma si lo necesitabas. Bien, seguimos. Bien. Entonces, ¿qué es la enseñanza interna metafísica? Pues la enseñanza metafísica interna es lo que nosotros practicamos, enseñamos y que hoy en día ya tiene nivel académico porque hemos podido justificar todos sus principios, todos sus planteamientos a ese nivel. Pero ¿qué ha pasado? Nos ha costado trabajo. ¿Por qué? Por una razón simple. Que nosotros no hablamos en el lenguaje académico. Porque ¿a quién está dirigida esta metafísica? Les voy a decir desde todos los niveles. Desde el nivel de la ama de casa, el obrero, el estudiante de primaria, el estudiante de secundaria y también el universitario, el doctor, el PhD, el PhD el posgrado, postdoctorado en Estados Unidos. Postdoctorado. ¿Ah? Postdoctorado. Postdoctorado, imagínate. Entonces están incluidos todos los niveles, pero ¿por qué hemos penetrado dentro de las amas de casa, dentro de los obreros? Por explicar todo esto en un lenguaje sencillo. Ahora, valga la salvedad, el hecho de que se hable en lenguaje sencillo no quiere decir que no sea profundo. Y es donde algunos se han confundido, que leen los libros, dicen eso ya lo sé, pero saber no quiere decir interiorizar. Saber no quiere decir tener la práctica de eso y llevar una vida de acuerdo a eso. Entonces es muy fácil leerse un libro, pararse delante de algunas personas y vomitarles el libro, perdónenme la expresión, pero es lo que hacen. Sin contenidos, sin vivencias. Y es la diferencia que tenemos con la metafísica académica, que nosotros lo académico lo llevamos a las vivencias. El académico se queda solamente en teorías. ¿Van entendiendo eso? Esto es muy importante. Esto es sin menospreciar lo académico, porque el que les habla es académico, yo soy académico. Pero lo cortés no quita lo valiente. El hecho de que sea académico no quiere decir que apoye solamente lo intelectual y menosprecie lo factual, lo que se produce dentro de los hechos. Entonces, lo que les estaba hablando, aquí está reflejado en esta foto. Es una metafísica para todos. Esto ya también se los expliqué. Entonces, la teología como ciencia de Dios.
Dios no es un ser antropomórfico. Al decir esto, inmediatamente se nos abrieron las puertas de todas las universidades, porque no estamos hablando del Dios de la teología que se estudia para ser sacerdote de alguna religión. Estamos hablando ya de un Dios científico, o sea, no es el Dios que Michelangelo Buonarroti pintó en la Capella Sistina en Roma. Porque esto que se ve de Dios es la idea de los pintores, de los artistas. Pero la gente ha confundido las dos cosas y cuando habla de Dios, lo que hacen es pensar en un hombre montado en una nube, dirigiéndole la vida a los seres humanos. Y esto ha producido académicamente el que existan personas que nieguen la existencia de Dios. Porque también han habido dictadores, han habido reyes nefastos que han apoyado su poder en Dios. No solamente eso, han habido incluso metafísicos que apoyan sus robos, sus estafas, sus engaños, en que están apoyados por Dios o por los maestros. Han utilizado a Dios como les ha dado su gana y resulta que Dios no es ninguna persona que está en una nube decidiendo asuntos. Esto lo que pasa es que la tradición nos los ha inculcado y como la gente no se sienta a pensar, a reflexionar sobre esto, lo han dejado así y cuando piensan en Dios, piensan en este Señor. Han habido otros pintores que han pintado a Dios también, como Rafael Sanzio y otros más. Muy bien, seguimos. Entonces, Dios es la totalidad de la vida. O sea que ir contra Dios sería ir contra la vida. Matar a alguien, hacer un daño. Estar con Dios es favorecer la vida. Darle de comer a los animalitos, regar las plantas, ser amable con las personas. De eso es lo que nosotros hablamos en metafísica. La totalidad de la vida. Esta foto es de un conglomerado de galaxias. ¿Saben cuánta vida hay allí? ¿Cuánta vida hay en cada galaxia? Que aquí hay millones de galaxias. Y dentro de esa galaxia hay cantidad de sistemas solares. Dentro de esos sistemas solares hay cantidad de planetas, soles, satélites, cantidad de presencias. Todo eso es lo que abarca la totalidad de la vida, que es Dios. Muy bien, ya eso lo hablé. Entonces, ¿cómo podemos definir a Dios? A Dios lo podemos definir de acuerdo a sus aspectos y a sus principios. No le vamos a decir que tiene los ojos azules, ni la nariz perfilada, ni que es bajito, ni que es peticito, ni que es alto. No vamos a decir nada de eso. Su nombre, Moisés, ha sido el gran revelador del nombre de Dios, el ser. Cuando él le preguntó a la zarza ardiendo en el Sinaí, ¿cómo te llamas? Y le dijo, ser. Le dijo, Yod He Vav He. Eso dicho, traducido al castellano del hebreo, es el ser. Que dicho en primera persona, es el yo soy. Esos 7 aspectos de Dios son sencillos. Bondad. ¿Qué quiere decir? Donde haya bondad, está Dios. Donde haya sabiduría, está Dios. Donde hay amor, está Dios. Donde hay belleza, está Dios. Donde hay salud, está Dios. Donde hay prosperidad, está Dios. Y donde hay perdón, está Dios. Por ejemplo, se da el caso de personas religiosas o metafísicas que estafan a las demás. ¿En qué están fallando? ¿En qué aspecto de Dios? Prosperidad. No son personas prósperas, pues si fueran prósperas no estafaran. ¿Y por qué no se lo dicen? Mira, tú no estás enseñando metafísica. Hay un aspecto de Dios que tú no manifiestas porque tú pides dinero cuando deberías de ser opulente. Y si no eres opulente, tú no estás poniendo en práctica eso. Y si tú no estás poniendo en práctica eso, bájate de ahí, salte de ahí. Este no es tu lugar. Yo no creo en ti, ni en lo que me estás diciendo. Hay que denunciarlo. ¿Por qué? Porque por eso hay tantos estafadores en nombre de la religión.
o en nombre de grupos espirituales, porque las mismas personas no se ocupan de velar por la veracidad de eso que se está hablando. No quiero ponerme de ejemplo, pero por ejemplo, yo fui instruido por Connie Méndez, que fue una persona que tenía todas estas cualidades, y el grupo al cual pertenecía de estudio, todos tenían estas cualidades. O sea, eso no se cuestionaba porque ninguno fallaba en nada de eso. Y luego, la metafísica, Dios, desde el punto de vista metafísico, se define también de acuerdo a los principios que enseñó Enoc. Enoc, un personaje bíblico, y que es Hermes. Le puse la estatua de Hermes de Jean Bologna, que es una estatua pues muy conocida, y él enseñó los 7 principios que están revelados en el libro del Kybalión. Lo que pasa es que está en un lenguaje bastante antiguo y nosotros lo tenemos en nuestros libros dicho de una manera más dinámica, ¿verdad? Que todo es mente, que lo que tú piensas se manifiesta, que todo lo que haces se devuelve, porque existe este principio de causa y efecto, que todo tiene ritmo, que todo va y viene, las estaciones, el nacimiento, la madurez y la vejez. Todo vibra, esas paredes vibran, tiene átomos que están vibrando y que el día que dejen de vibrar se desbarata la pared. Que todo tiene polaridad, macho, hembra, frío, calor, etcétera, generación, que todo se genera, y correspondencia, que como son las cosas arriba son abajo. Solamente les doy un ejemplo, que así como es un sistema solar con un sol y planetas girando alrededor, vayan y vean un átomo igual. ¿Me van entendiendo? Bien. Pero esto no es tan sencillo como se los explico, pero lo que estoy dándole es una noción en este momento, no específicamente de la explicación de todos estos principios, sino una explicación para que entiendan la totalidad de todo este asunto. Muy bien. Entonces, lo primero que enseña nuestra metafísica, y es completamente metafísico, porque no es tangible, va más allá de lo físico, es que lo que tú piensas sintiéndolo se manifiesta. El estado de tu bolsa, cómo está tu dinero, tu cartera, tu bolsillo, depende de tu actitud mental. Si tú vives pensando que en este país todo aumenta, que la devaluación es imposible, que tú naciste pobre y pobre has de morir, que te cuesta mucho conseguir un peso, pues así vas a vivir, porque todo se manifiesta a través de la mente. Y al revés, hay personas prósperas. Hay personas que por diversos motivos han tenido que abandonar sus países natales, donde han nacido, y donde vivían, en su país natal, tenían grandes empresas, grandes emporios, y por alguna razón política, religiosa o de cualquier otra índole, tienen que emigrar. Y cuando van al otro país donde emigran, a donde llegan, a los pocos meses vuelven a tener empresas. ¿Dónde está la empresa? Les pregunto. En uno. En la mente. Está en la mente de ellos, porque todo es mente. ¿Me van entendiendo? O sea, mi persona, yo soy académico, profesor, y fui subdirector de una escuela de música. Y bueno, actuaba en la escuela de música como profesor, como subdirector y una cantidad de cosas. Pero si me tengo que trasladar aquí a la Argentina como músico, a mí no me cuesta para nada agarrar alumnos y formar un conservatorio. ¿Dónde está el conservatorio? En mi mente. De hecho, no tengo para qué decirlo con la música, con la metafísica. A donde uno va, uno forma grupos de metafísica. ¿Dónde está la metafísica? Ya van entendiendo de algunos de los principios de los cuales parte la metafísica. El principio de causa y efecto es que todo tiene su causa, no hay causas sin efectos, ¿verdad? Entonces toda causa tiene su efecto, así como son las causas, así son los efectos. O sea, si tú le pegas a todo el mundo, no te quejes porque venga alguien y te pegue a ti. Se te está devolviendo lo que tú has hecho. Entonces aquella teoría del castigo de Dios, de la mala suerte, de la brujería, de los encantamientos, queda descartado.
¿Por qué? Porque eso existe en la ciencia, que es el arco o acto reflejo. Si a ti te pinchan con un alfiler es la causa. ¿Y cuál es el efecto? Pegar un brinco. ¿Ah? La reacción. No, pegar un brinco. Si te pincho, tú brincas. ¿Verdad? Causa y efecto. Eso es científico. Seguimos entonces. Muy bien. Lo que haces a los demás entonces siempre se te devuelve. Entonces vamos a la ontología, que es la ciencia del ser. Dios es el ser universal. No estamos hablando de una persona. Y también es el ser interno. El ser universal es Dios manifiesto. Es el Dios de las religiones, pero las religiones no lo entienden, no lo estudian desde ese punto de vista. Es el logos cósmico, ya dicho, científicamente y filosóficamente. Es el Big Bang creador. Ya estamos hablando pues de ciencia, es fuerza o energía omniabarcante de todas las galaxias, sistemas de mundos, soles, planetas y satélites. Pero un reflejo de eso está dentro de nosotros. Sería como el Dios trascendente, que es en el universo, y el Dios inmanente, que es dentro de nosotros, que somos el microcosmo, porque lo otro sería el macrocosmo. Y ofrecemos una explicación gráfica de esto en la lámina de la presencia. Porque el ser humano necesita ver las cosas. Usted habla y habla y habla. Y pueden que entienda y pueden que no. Pero si usted le muestra una foto, usted le muestra algo, las personas pueden darse cuenta palpablemente en presencia de eso que uno le está hablando. Y esto lo utilizamos para explicar algo muy sencillo y que es la base de la metafísica vivencial, de esta metafísica que es una enseñanza interna. Que tenemos un cuerpo físico, es lo que ustedes ven abajo, y que tenemos también un ser interno, que es lo que ustedes ven arriba. Lo que pasa es que para poderlo dibujar, lo interno, se lo tuvimos que poner arriba, porque es muy difícil resolverlo desde el punto de vista pictórico, cómo meterles adentro toda esta maravilla, y esos 7 colores que ustedes ven allí serían los 7 aspectos de Dios. Y gnoseología es la ciencia del saber. La metafísica no es una institución. Acuérdense de eso. Hay personas que se empeñan en hacer fundaciones, organizaciones, y nosotros no somos eso. Mi persona, como persona responsable de todos los grupos metafísicos del mundo, no tengo ninguna institución, no tengo ninguna fundación. Entonces, ¿por qué ustedes le tienen que aceptar a otra persona que haga una fundación, que haga una institución, que la sostenga? Porque no hace falta, porque esto es metafísico, no es tangible. Aquí estamos trabajando en el mundo de las ideas, no en el mundo de las formas. Esto es muy importante. No trabajamos en el mundo de las formas, sino en el mundo de las ideas. Y por eso, que se desbaraten todas las instituciones que hagan con respecto a eso. Y por eso estamos, ¿cómo se dice? Auxiliándonos con las universidades que sí tienen una institución, tienen un edificio, tienen una estructura, para que la metafísica pueda difundirse a otros niveles, porque nosotros no vamos a tener ni templos ni absolutamente nada. Lo que podríamos tener son escuelas, que las hay por todas partes, pero de allí no se pasa. Y la estructura de legalización se hace es para que el gobierno del país en el cual está funcionando la metafísica tenga una presencia legal por cualquier motivo, porque es necesario, pero por absolutamente más nada. Eso es importante siempre saberlo. Y tenemos programas de estudio, eso sí, porque es gnoseología, la ciencia del conocimiento. Necesitamos programas de estudio. Cuando ustedes vean que un metafísico da una clase, después mañana da otra inconexa de la primera, después da una tercera que está inconexa de la segunda y de la primera,
esa persona no está llevando un programa, es un desordenado, no es un pedagogo, no está llevando una secuencia de instrucción. Nosotros vamos a los países, viajamos para asentar cátedras con seminarios, a veces de 12, 15, 20 horas de trabajo, donde se den cursos completos, donde la información tenga principio y fin, con contenidos que sean beneficiosos para los estudiantes que les interesa esta ciencia. Entonces la enseñanza metafísica interna se ocupa de solucionar los problemas de tu vida, que hoy no me voy a ocupar de esto porque lo que estoy dándoles es un paneo general de todo esto. Solucionar cómo ser saludable, cómo ser próspero, cómo ser feliz, cómo salir de los bajones. ¿Qué es lo que todo el mundo anda buscando? Lo que sucedió y por qué se separó la metafísica factual de la metafísica académica es que la metafísica académica se quedó en la teoría y que son planteamientos fantásticos, pero la señora, la madre de 10 hijos, y el señor, el obrero que tiene que salir a trabajar para darle de comer a estos 10 hijos, eso no les interesa, que dijo Heráclito, Parménides, Aristóteles o Andrónico de Rodas. Para nada. Ellos lo que quieren es que tú le hables de la metafísica, de cómo vivir mejor, cómo tener prosperidad, cómo resolver tus problemas, cómo tener un mejor estado de salud, cómo ser más próspero y una cantidad de elementos más. Y de eso es de lo que nos ocupamos en la metafísica. Muy bien, seguimos. Bien. Entonces, la metafísica entonces tiene objetivos. Entonces hay personas que están muy preocupadas en la metafísica de cosas físicas. Cómo les va a salir el evento, cómo tienen el local, cómo van a viajar y todo eso. Y resulta que lo que tenemos que ocuparnos es de ser positivo, después desenvolver y le puse el ser interno porque en metafísica también, sobre todo cuando hablamos de metafísica cristiana, que es una rama de la metafísica, al ser interno le decimos el Cristo interno, pero no tiene connotación religiosa. La palabra Cristo tiene su origen en Israel, en hebreo, que es Meshiach o Mesías, que lo que quiere decir ungido. Cada uno de nosotros tiene un ungido dentro y eso hay que desenvolverlo. Ese ungido, como dice Isaías, da prosperidad, da paz, da armonía, da una cantidad de elementos. Activar los 7 rayos, que son los 7 aspectos de Dios, vivir de acuerdo a los 7 principios universales que ya se los nombré, perdonar y transmutar, disolver los errores, que es lo que se le llama karma. De todo eso se ocupa la metafísica. Sumarse al propósito que los maestros de Chambala conocen y sirven. ¿Quiénes son estos maestros? Unos seres tangibles y visibles que existen, no son fantasmas. Maestros de sabiduría inmensos que ustedes los han oído nombrar. Uno de ellos, Pitágoras. Uno de ellos, el rey Akbar de la India, o Santo Tomás el Moro, o San Pablo, o el mismo Maestro Jesús, o el Gautama, conforman una jerarquía. Y hay miembros de todas las religiones, porque la metafísica, aunque ustedes pueden ser cristianos, pueden ser budistas, pueden ser musulmanes, pueden ser judíos o hinduistas, eso no impide que ustedes sean metafísicos porque está unida la enseñanza fusionada, no pegada. Una cosa es pegada y otra cosa es fusionada, homogeneizada, la enseñanza de todos estos grandes seres. Y luego, de último, facilitarle la enseñanza a los demás. Esto es como un vademecum, una cartilla que siempre tenemos que tener en la mente, que es lo único que hacemos en la metafísica y de lo cual nos ocupamos. Y todo esto está explicado en el libro Pilares de la Metafísica. Entonces, ¿cuáles son nuestras herramientas? La negación y la afirmación.
A todo lo negativo, la enfermedad, la pobreza, ¿qué vamos a decir? No lo vamos a hacer. La negación y la afirmación. Generalmente la gente no trabaja la afirmación, pues no. Digamos, nos limitamos todos a negar lo negativo, pero la afirmación es importante. La afirmación es cuando ves a alguien en la calle y te dice, qué bien te ves. Y la gente le contesta, pero no sabes la gripa que tengo. Estoy muriendo. Ay, pero qué maravilloso te ves. Ay, pero ayer entraron unos ladrones a la casa y me dejaron sin ningún alfiler. La gente no está educada para aceptar la afirmación positiva. ¿Qué bien te ves? Gracias. Yo acepto eso. Sacas, porque ahora no voy a hablar de política ni de economía, pero uno va a comprarse un heladito, ¿verdad? Y hay que sacar un fajo de billetes así. No vamos a hablar de política ni nada. Entonces sacas el fajo de billetes y no faltará quien te diga, mira cuánto dinero tiene. Y cualquiera te diría, esto no alcanza ni para comprar una caja de fósforos. No se dice, gracias. Tú tienes que aceptar todo lo positivo, todo lo bello, todo lo bueno que te digan. ¿Por qué? Porque todo es mente, lo que tú piensas se manifiesta. Muy bien. Pero vamos para atrás, ya vamos a terminar toda esta herramienta. La magnificación. No se debe magnificar el error, no se debe magnificar las cosas negativas, sino solamente todo lo positivo. El despotenciar las cosas negativas, hacerle tratamiento a las cosas negativas, que es ver la presencia de Dios en todo. Eso es hacerle un tratamiento. Vas a salir a hacer diligencias todo el día. Antes de salir, dedícale unos momentos a hacerle un tratamiento. Yo decreto que todo me va a salir bien. Yo mentalizo de que estos papeles en estas oficinas me van a tratar rápido. Todo se va a agilizar y tú verás que eso se cumple. Bendecir. Bendecir es bien decir, ¿verdad? No solamente es el acto religioso en que viene el Papa Bergoglio y te da la bendición. Eso es válido. Pero también tú puedes bendecir, y lo que se bendice se multiplica, se llena de energías positivas. Y el decreto, que es solamente hablar, decir, conversar de cosas positivas. Estos son pues las herramientas de la metafísica. Todo como se lleva la metafísica está en un tratado llamado Consideraciones Plus, donde se han reunido cantidad de libros que tratan de temas afines, como son Consideraciones libro 1, El facilitador de metafísica, Formas de hacer vivenciar la enseñanza interna, Guía didáctica metafísica, Programas de metafísica y la constitución legal de cómo tienen que llevarse los grupos de metafísica. Todo eso en un solo libro, casi de 700 páginas. Wow, eso ya está en revisión y allí van a tener absolutamente todo, o pueden tener todo para cuando salga. Ya el libro está terminado. Les digo, no fue un libro que se empezó a escribir ayer. Este libro lleva 50 años, sus fragmentos. Está constituido de varios libros, ¿verdad? De 6 libros. Unos más antiguos, otros más recientes. Ahí lo que se hicieron fue compilar y actualizar para que se tenga todo en un solo contenido. Muy bien. Entonces tenemos ciclos. Son ciclos grandes, largos de estudio. Tenemos 4 ciclos de estudio. El ciclo básico, que es donde damos pilares de la metafísica, 7 rayos, metafísica avanzada, etc. Tenemos el ciclo esotérico, que ya es mucho más avanzado y también mucho más largo. Tenemos el ciclo de metafísica cristiana. Mañana voy a cubrir un objetivo de la metafísica cristiana, hablando de José, el hijo de Jacob, y todo el aprendizaje que él nos da, porque la metafísica cristiana se ocupa de la interpretación metafísica de la Biblia. O sea, no es la Biblia, con todo el respeto que se merecen los evangélicos, pero no es la Biblia que leen los evangélicos en sus cultos, que la leen y la dejan así. No, aquí es buscar qué simboliza cada palabra y ver qué mensaje,
qué instrucción psicológica nos está dando a cada uno de nosotros. Y después está el ciclo diversificado, que eso pica y se extiende. Son una cantidad de temas verdaderamente, pero de todos los colores, de todas las formas, sobre la metafísica. Aproximadamente tenemos 50 megalibros, que son libros que pasan de 700 páginas. Tenemos más de 50, que no se escribieron ayer tampoco, se han hecho a través de los años. Muy bien. Un metamegalibro, más de 5 libros internos, que desde el punto de vista pedagógico y universitario son niveles. Cada libro contiene 5 niveles de estudio. Más de 50 capítulos cada libro o objetivos. Y más de 400 páginas. De 400 hasta 700, 800 páginas. Muy bien. Cada metamegalibro es una cátedra, digamos universitariamente. Cada libro, un nivel. Cada capítulo, un objetivo. Y cada subtítulo, un contenido. Está todo organizado. Coinciden los libros con los programas de las cátedras universitarias. Esto ha sido un trabajo verdaderamente muy minucioso, de filigrana y de demasiados años para constituir todo eso. No se los voy a leer. Aquí están las, perdón, no eran 50, 60 cátedras que tenemos. Solamente la primera ya está legalmente autorizada por la Universidad Vargas de Miami y de Caracas. Ya funcionando online pueden obtener la diplomatura de esta universidad. Muy bien, aquí está precisamente, pueden buscarlo en las páginas, pongan diplomatura, Universidad Vargas de Miami y pueden inscribirse. Ya estamos en la segunda promoción y apenas hace un mes, mes y medio o 2 meses que comenzamos con la primera promoción. Y se copó la cátedra y estamos abriendo la segunda. Y lo más seguro es que muy pronto tengamos que abrir la tercera porque es demasiada gente la que está pidiendo, pues estos estudios sobre todo van a tener un título. Son muy exigentes. Es importante, por supuesto, que sean exigentes porque va implícita la seriedad de estas cátedras. Tenemos un diccionario que define toda nuestra terminología. Ahorita el diccionario va por 400 páginas de terminología, toda con rigor histórico, rigor científico, rigor filosófico, además de metafísico. Bien, si tienen preguntas sobre todo lo que les he hablado, este es el momento para pues contestársela e interactuar pues el tiempo que ustedes deseen de acuerdo a las preguntas que ustedes tengan. Sí. Si alguien quiere hacer una pregunta, tenemos un micrófono disponible. Ah, bueno, aquí hay una pregunta. Rubén, yo me pregunto, ¿cuándo fue que desapareció esta enseñanza digamos, de los colegios? ¿Por qué hay otros títulos que vos mostraste al comienzo? Política, ética, que todo eso se estudia en el colegio, en las universidades. Sí. ¿Cuándo fue que desapareció o nunca se dio esto a nivel general y por qué no se dio a la gente? Que te lo diga. Es al revés. En las universidades, la metafísica y los planteamientos metafísicos de Aristóteles y como los ordenó Andrónico de Roda nunca han desaparecido. De donde nunca ha estado es de la práctica de la gente en la calle. Y es lo que personas como un Emmett Fox, que fue uno de los más destacados metafísicos dentro de esta tendencia humanística, y Connie Méndez, y por supuesto un servidor que ha trabajado toda la vida para esto, que les hemos puesto todo esto en terminología coloquial y utilitaria para que la puedan utilizar en sus problemas, para resolver sus problemas. Porque cuando vas a la universidad y estudias la metafísica como se estudiaba solamente antes, porque todavía se sigue estudiando así, pero la académica, llamada académica,
solamente era para saber los planteamientos, pero no las soluciones de los problemas de tu vida a través de esos planteamientos. Ahora con la aceptación de la metafísica, le pusimos para diferenciarla, de la metafísica académica le pusimos enseñanza interna metafísica. Ya es un término registrado que sabemos para diferenciarlo de la académica, porque con la doctora Alicia, de la dueña y directora de todas las universidades Vargas que hay en el mundo, estuvimos discutiendo ese punto, que no quería que lo confundieran con que la gente lo confundiera con la metafísica académica de siempre. Entonces siempre en la universidad se mantuvo el estudio de los libros que les mostré de metafísica o de filosofía de Aristóteles. Bien, ¿alguna pregunta más si la hay? Sí, por favor. Yo quisiera saber, para tener una escuela metafísica, ¿cuáles serían los requisitos o las pautas, si es que realmente las hay, Rubén? Bien. Vamos a empezar por lo más sencillo. Para que una persona dé la instrucción, comunique la instrucción metafísica, de enseñanza interna metafísica, todo el que quiera lo puede hacer. ¿Qué tiene y qué no tiene? Va a tener, pues por supuesto, estudiantes, si la da bien. ¿Qué no va a tener? No va a tener una identificación que lo certifique como tal, hasta que no estudie todo un pensum que tenemos, universitario también, para ser facilitador de metafísica diplomado. Pero el hecho de que no tengas esa diplomatura no impide que lo hagas. Vamos así. Vamos a agarrar un pueblo de la Argentina, que no te puedo decir el nombre, porque ustedes tampoco me lo van a poder decir, porque se les va a escapar de la mente. Un pueblo perdido en la pampa que no tenga escuela. Puede suceder, o un villorio, o una pequeña aldea que no tenga escuela. Y a cualquiera de ustedes se les ocurre, para los niñitos que están empezando, formar una escuelita que no tenga reconocimiento del ministerio, nada, es una cuestión personal. Y tú armas tu escuelita. Y un día van a denunciarte al Ministerio de Educación. Y va a llegar el Ministerio de Educación, ¿verdad? Y te va a decir, mire, bueno, muy bien lo que usted está haciendo, está contribuyendo con la cultura en la Argentina, pero usted tiene que tener estudios, usted tiene que estudiar pedagogía. Y tú dices, perfecto, ¿cómo hago? Empiezas a estudiar y dentro de un tiempo sigues siendo maestra de escuela, pero con tu diploma en la mano. Es lo que hacemos en la metafísica, exactamente igual. ¿Por qué lo hemos tenido que hacer? Porque esto no empezó cuando comenzó con Connie Méndez, no empezó con nada de esto que estoy hablando. Esto todo es después de Connie Méndez. Y fue cambiando, fue mutando. No cambiando. La metafísica siempre ha sido la misma. Fue creciendo, fue enriqueciéndose, fue evolucionando hasta llegar a esto. Entonces, ¿cómo comenzó Connie Méndez? No existía nada de esto, que sus amigas dieran clases de metafísica. Y dentro de esas amistades estaba mi persona, porque yo empecé la metafísica como amigo de Connie Méndez, más nada. Y con el tiempo, en vista de que no soy universitario, pero como si lo fuera, yo tengo estudios de tercer nivel, soy egresado en un conservatorio de música. Entonces pensé y dije, ¿por qué la metafísica no puede tener todo esto? Cuando empecé a estudiar pedagogía, que habían programas de por qué no puede tener programas. Incluso el primer programa de metafísica se lo hice a Connie Méndez. Le dije, Connie, aquí tienes un programa para que tus maestras se guíen. Y después hemos seguido evolucionando hasta que hace un año comenzamos a trabajar para la diplomatura a nivel universitario. Y ahí, como quien dice, todo esto tomó una vía intelectual, una vía legal, una vía formal, para que en el futuro todos los maestros de metafísica puedan tener diplomaturas, cursos, estudios perfectamente organizados.
Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, por favor. Bien. Están muy buenas las preguntas, gracias. Sí, dime. Rubén, ¿es conveniente seguir un orden en los ciclos y completar un ciclo para seguir con el otro ciclo en Bien. las actividades de los grupos? La metafísica goza de libre escolaridad. ¿Qué quiere decir eso? Primero, te voy a responder exactamente tu pregunta. Los ciclos son, vayamos al cartel de los ciclos, por favor. Los ciclos es cuando tú vas a iniciar los estudios, a comunicar los estudios o vas a comenzar a estudiar. Tú escoges qué ciclo quieres y puedes comenzar por cualquiera de ellos, ¿verdad? Entonces, si es el ciclo básico, es el ideal. Pero si escoges, por ejemplo, el ciclo de metafísica cristiana, impecable también. El que te puede dificultar un poquito es el ciclo esotérico, porque es mucho más profundo, pero si lo quieres agarrar, lo puedes hacer. No hay impedimento. En los cursos de metafísica, al terminar cada nivel, se entrega un diploma de asistencia, no de graduación de nada. ¿Por qué? Porque no hacemos exámenes. Esto es verdaderamente un open class. Esto es un aula abierta. La metafísica está diseñada dentro de los parámetros del open class. De alguna forma, y salvando pues la diferencia y las distancias, me he inspirado un poco en algunos planteamientos de Jean Piaget y de otros pedagogos como Dalcroze, como Kodai, como Martenot, y que es una forma de aprendizaje libre. Pero esa libertad es, digamos, para los inicios. Después, más adelante, cuando usted va madurando dentro de estos estudios, usted puede optar entonces ya a certificaciones. Pero una señora, vuelvo al ejemplo, ¿verdad? Una señora que vende choripán en la Costanera y le gusta la metafísica, a ella no le interesa tener ningún diploma de nada, ni a ella le interesa tenerlo, ni a mí me interesa dárselo. A mí lo que me interesa es que ella sepa todo esto y se beneficie de eso. Ella nunca a lo mejor va a llegar a nada de esto. Con ella no es esta conversación. O con ese obrero que tampoco le interesa ese asunto, es esta conversación. El que siga asistiendo. Entonces, eso se van a mantener dentro de 2 o 3 niveles, que serían el básico, el de metafísica cristiana y el diversificado. ¿Me entiende? O sea, está todo perfectamente ordenado para que cada persona, de acuerdo a sus intereses, tome la decisión. A lo mejor ustedes no saben algo que se utiliza en el Open Class. En el Open Class, el comienzo, en la mañana, cuando se abre el colegio de aula abierta, el estudiante tiene una pizarra o un pizarrón de materias. Matemática, biología, hogar, toda una cantidad de materias y sus fotos en un cartón o en una madera. Y tú tomas tu foto y la pones en la materia que quieres estudiar. Qué lindo. Ah, no lo sabía. No, pero no qué nos bueno tocó que se lo estoy eso. explicando, Gracias. ¿verdad? Trabajé toda mi vida como profesor dentro del aula abierta. Esto es lo más hermoso, porque no es un sistema impositivo. Tú vas a estudiar lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias lo que tú quieres, lo aprendes más rápido, porque es lo que quieres estudiar. Entonces, muy bien. Cuando ya son adultos, tienen todas las materias y uno pone su nombre en la materia que uno quiere ejercer. Hemos hecho cursos para facilitadores de metafísica donde eso lo hacemos. Si tenemos 4 o 5 materias, ¿qué materias pueden ser? Pueden ser, tenemos ahorita cursos de ética y de comportamiento en sociedad. Tenemos el curso también de pedagogía, tenemos el curso de metafísica cristiana, etc.
Entonces la persona cuando viene al curso de facilitadores, él se anota donde él quiere desarrollar. Porque el facilitador no es el que manda. El facilitador no dice nunca nada. No impone, no obliga, nada. El facilitador lo que hace es, si acaso, sugerir. Y el participante y el estudiante lo que hace es aceptar o decidir. Y es él el que decide. Y el que tiene el mando es el estudiante, no el facilitador. El facilitador está al servicio del estudiante en cuanto el estudiante desea saber. Y el facilitador nunca le puede decir al estudiante esto no lo hagas, o esto no es así, o estás mal. No. Lo que hace es canalizar las inquietudes del estudiante, sea primaria, sea secundaria, o sea terciario o universitario, en el nivel que sea. Canalizar las inquietudes. Pongamos, doy un ejemplo. Albert Einstein, que dicen que era como un poquito retrasado para las matemáticas hasta los 9 años. Eso dicen por aquí. Bien, imagínate que llegue, digamos, a esta universidad y empiece en el primer nivel de cualquiera de las materias que aquí se dan, de cualquiera de las cátedras que aquí se dan, y empiece a hablar de la fórmula de la bomba atómica. El profesor no le puede decir a él, usted no puede hacer eso, usted está empezando. El aula abierta te da la posibilidad de que tú indagues sobre ese estudiante y le preguntes, ¿y por qué tú quieres saber de eso? ¿Qué es lo que a ti te interesa? Y el facilitador le tiene que facilitar, pues la palabra facilitador es alguien que facilita. Por allí una persona bien ignorante al respecto de todo esto dijo que facilitador era el que hacía las cosas fáciles. Sí, un disparate realmente. No, es el que facilita, el que da la oportunidad. Va y resuelve cómo hacer que ese estudiante de primer año pueda tener los conocimientos para desarrollar una fórmula de cómo hacer una bomba atómica, como, no sé, la cura del SIDA. Puede ser algo realmente innovador y no se frena. O sea, en música, llega a primer año de teoría y solfeo y quiere dirigir una orquesta. No se le dice que no. Se conversa, se habla con él y se van viendo las posibilidades que él pueda tener para que se conduzca hasta ese logro esa persona. Por supuesto, para recibir los títulos académicos tendrá que cumplir un protocolo, pero ya eso es otro asunto. Pero ese protocolo se puede cubrir de acuerdo a los intereses propios que tenga esa persona para conseguir esto. Eso se cumple en la metafísica cabalmente. Mi persona entró a la metafísica y a los 6 meses quise dar clases. 6 meses. Era más lo que no sabía que lo que sabía. Bien. Y Connie Méndez no me dijo que no. Y lo que tuve que aprender lo hice en el camino. Y bueno, miren, no perdió su tiempo, que es lo único que prácticamente hoy en día, ya que ya estoy jubilado de la música, es lo que sigo haciendo. ¿Me van entendiendo un poco? Entonces jamás al estudiante se le dice que no a nada. Y si la posibilidad no está al alcance del facilitador, se consulta. Hoy en día, vamos a decirlo en varias materias que puedo comentárselos. Por ejemplo, en odontología. Los odontólogos modernos, el otro día me tuvieron que sacar la muela del juicio. Entonces fui y me hicieron el estudio tal y cual y no sé cuánto. Y en un momento la odontóloga me dice, de todas maneras yo quiero que vengan todos los odontólogos de la clínica, vean su caso, a ver si coincide con mi decisión o si no, se cambia la decisión. O sea que ella no es una autoridad. Ella va a formar parte de un consenso.
no tenía problemas con la muela. Era una extracción normal. Hoy en día se actúa de esta manera. Hoy en día nada es unilateral. Todo es por consenso. Y cuando se es aula abierta, el consenso lo forman los estudiantes. O sea, siempre hay la oportunidad de participación, siempre hay la oportunidad de tomar en cuenta las propuestas del estudiante, siempre y cuando sean lógicas, procedentes, adecuadas, y si no, no se descartan. Se ponen en stand-by, perdónenme la palabra en inglés, pero usted me lo entiende, se ponen en stand-by hasta el momento en que esa posibilidad se facilite llevarla a la acción. ¿Se va comprendiendo un poco? Esa es nuestra metafísica, no de ayer, de siempre. Siempre ha sido así. Así fue formada mi persona, y así formo prácticamente todas las personas que se vienen a mi lado para estudiar esto. ¿Alguna pregunta más, por favor? Sí, allá atrás. Buenas tardes. Buenas tardes. Si me disculpa, voy a salir un poquito de la metafísica como enseñanza. Quiero hacerle una pregunta más desde el otro lado porque no participo de ningún grupo. Bien, sí. ¿A qué edad, si es que existe hay una edad, un nivel, en el caso de los adolescentes, niños, jóvenes, para empezar a hablarles de metafísica? Bien. Hay un método para que ellos comprendan, sí, para inculcarles la actividad, siendo que, bien, por ejemplo, yo no participo de nada, pero sí leo, practico, y me gustaría, por ejemplo, que mis hijos adolescentes continúen esto como método de bien, vida. Bien. Como facilitador Open Class, tengo que hacerte una observación, pero te lo hago con cariño, no como regaño. Inculcar. Esa acción tiene que desaparecer de nuestras vidas. Porque inculcar es sinónimo de autoridad, es sinónimo de imposición. Y si tienes hijos o estudiantes en edad de, digamos, ya adolescente, van a salir corriendo de todo lo que suene a inculcar a órdenes, pues precisamente la adolescencia trata de ir contra todo lo impuesto. La manera en cómo un niño aprende metafísica es a través del ejemplo, más que de las clases o de las actividades. En aula abierta no se usa la palabra clase, está desterrada. La uso cuando hablo al público en general para que me entienda. Se dice actividad porque no es que el facilitador se pone frente al público, habla. Ustedes también tienen derecho a participar y se convierten en participantes y dejan de ser estudiantes o dejan de ser alumnos o discípulos. Ese término también está abolido y eso no existe. Lo que existe es el participante, con derecho a opinar, con derecho a hacer propuestas y una cantidad de cosas. Bien, al respecto de las actividades, a todas las actividades de metafísica pueden venir niños. Tenemos una restricción solamente cuando, por ejemplo, en mi caso, que vengo una vez al año a cada ciudad de la Argentina o España o cualquier otra parte, que es una conferencia formal, una clase magistral, y hay veces si son niños pequeños que tienen ganas de ir al baño, se fastidian porque después de media hora ya no aguantan más, etc. Se les inhibe, no se les prohíbe, se les inhibe que a esa actividad no vayan, pero pueden ir a las clases regulares que toman con sus facilitadores de metafísica. Al respecto de programas para niños, soy especialista en niños, porque por supuesto, como maestro Open Class o facilitador Open Class, pues conozco muchísimo de la pedagogía para niños. Me he dedicado a los adultos, pero estoy ahora dedicándole unos trabajos a los niños.
donde al niño no se le puede inculcar teorías, conceptos, eso no le va. El niño, como toda la vida descubrió la humanidad, desde que la humanidad existe, lo que más le atrae es un cuento. Entonces ya salió el primer cuento llamado Piñatero de Luces, que cubre los objetivos de los aspectos de Dios y los 7 rayos, la definición entre bondad y maldad, los valores, inculcar valores. Bien, vamos a un segundo texto que se llama Saint Germain el Conde, con las enseñanzas del maestro Saint Germain, y ya estamos ya muy avanzados en los dibujos, para que los niños tengan dibujos, y un texto pequeño, breve y sencillo. Y ahí vamos avanzando poco a poco, ya vendrán otros cuentos más para niños. Piñatero de Luces fue editado en la Argentina y fue editado en México, y pues con las editoriales correspondientes lo pueden recibir. Mañana en la conferencia va a haber piñatero. Sí. Ay, perfecto, muy bien. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, señores, quiero hablar, hace un señor que levanta la mano, sí. Te vamos a llevar un micrófono. Bueno, quería preguntar, o sea, yo no soy parte de ningún grupo ni nada, Bien, pero sí leo un poco. sí. Quería preguntar, ¿las enseñanzas de Blavatsky se las ven en el ciclo esotérico o es...? Ya, gracias. Te voy a contestar. Haces una pregunta muy oportuna. Precisamente, por supuesto, se ve en el ciclo esotérico dentro de una cátedra que se llama Ocultismo Práctico, que tiene varios objetivos, donde se estudia el ocultismo práctico de Blavatsky, se estudia la doctrina secreta. El miércoles pasado, antes de ayer, ya se dio la primera actividad en Buenos Aires sobre Blavatsky y la doctrina secreta. Precisamente el objetivo que me tocó el miércoles pasado fue hablar de la vida de Elena Petrovna Blavatsky. Para el que no lo sepa, parte de todos estos estudios se comenzaron a develar públicamente en el siglo XIX por Elena Petrovna Blavatsky a partir de 1875, con un grupo de personas, de intelectuales y de gente muy bien preparada, donde estaban el coronel Olcott, Annie Besant, Lipita y algunos otros personajes más, de una erudición muy grande y que merecen todo el respeto y todo el estudio a las obras que ellos legaron al futuro de la humanidad. Dentro de ellas, la doctrina secreta, 6 tomos en castellano, que editado en la Argentina, son muy afortunados porque en Argentina se edita todo. Editorial Kier lo ha editado, los 6 tomos, pero estamos analizando el primer tomo, que es el más difícil y es el que la base, pues, de la doctrina secreta, que son las estancias del Xian. Si quieres hacer alguna pregunta más al respecto de esto, conforme. Bueno, muy oportuna. Puedes verlo todos los miércoles a las 7:30. Ay, me estoy así como haciendo una firma de televisión, ¿no? Todos los miércoles a las 7:30. Lo puedes ver en directo y también lo puedes ver diferido. Es cuestión de que lo busques porque lo subimos al YouTube. El señor que tienes delante de ti, que es el señor Leonardo Bisani, es el encargado de las grabaciones y de colgar todos estos videos. Puedes hablar con él para que hagas un ritmo si te interesa el tema. El próximo miércoles vamos con el proemio de la doctrina secreta, que digo yo es la doctrina secreta en síntesis. Da mucho trabajo montar estas actividades, pues las monto también en slides, como ustedes están viendo, y cuesta mucho porque es muy abstracto, pero algo se puede hacer
y el próximo miércoles entonces va el premio de la doctrina secreta. Si estás interesado, pues puedes mirar eso. Lo hacemos sin costo alguno. Entonces se hace como un servicio gratuito a la humanidad. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Ajá, bien. Dos cosas, Rubén. Primero quería agradecerte esta actividad porque realmente ha sido muy aclaradora, y como uno que hace un tiempo que está leyendo y estudiando y tratando de aplicar esta enseñanza, la ve elevada en nivel y en seriedad. Sí. Segundo, preguntarte, es decir, en las escuelas y en los grupos de metafísica la idea es llevar a la práctica el conocimiento en la vida diaria. Bien. Y pasar a una diplomatura o a darle una formalidad universitaria o alguna universidad legal, Sí. creo que daría un respaldo al facilitador. ¿Es así? Sí. El que pase la metafísica, o que ya ha pasado, pues ya que estemos ya en un nivel universitario, por supuesto, hay ventajas y desventajas. Vamos a hablar las ventajas. Se tiene una diplomatura, los conceptos se tienen claros. No voy a decir la mala palabra que dijo un estudiante de Cádiz, un español, al respecto de la diplomatura. Mandó un comentario. Él ya pasó al segundo nivel, le está yendo muy bien, y mandó un comentario a la universidad porque se piden comentarios en unas evaluaciones, y él puso esto: yo pensé que al principio esto era, no dijo la palabra porquería, sino dijo la otra que empieza por M. Yo pensé que esto era una M. Y después que he seguido estudiando, me he dado cuenta, él es facilitador de metafísica, que no tenía conceptos claros. Ahora los comencé a aclarar. Yo creía que me las sabía todas y no sé nada. Bien, esta es la parte ventajosa. ¿Cuál es la que no es ventajosa? El control no, la observación vis a vis, persona a persona, que puede tener un facilitador con la evolución, las fallas de un estudiante. Porque, por ejemplo, en una diplomatura online, eso casi no se puede hacer. Y si fuera presencial, no sé hasta qué punto los facilitadores que se habiliten para esta diplomatura lo van a hacer. Pero van a tener la otra parte ventajosa. ¿Por qué digo esto? Porque el facilitador vis a vis, el facilitador presencial, tiene la oportunidad de que si un estudiante habla negativo, de decírselo en el momento. No digas eso, piensa positivo, dilo de esta manera. ¿Me están comprendiendo? Sí, que es como cuando uno va a una clase de piano, se lo digo como músico, y uno se equivoca cruzando los dedos, haciendo la escala de do mayor, y el maestro te dice inmediatamente: ese dedo no va este otro dedo, y te corrige en el momento. Eso tiene pues la ventaja de tener una clase presencial, pero a lo mejor ese facilitador no se ocupa de que los estudiantes dominen conceptos, definan, sepan que en una diplomatura metafísica sí lo van a tener. Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, gracias. Oye, han habido bastantes preguntas, qué bueno. Buenas tardes, Rubén. Sí. Yo quisiera saber si la diplomatura aquí en Santiago del Estero se efectivizará este año o el próximo. Bien, gracias por tu pregunta, pero me estás haciendo una pregunta cuya respuesta está calientita. Estuve, antes de empezar esta disertación sobre metafísica, estaba hablando con el rector de la Universidad aquí de Santiago del Estero, y ya estamos en conversaciones sobre eso. Esto no es tan fácil, ¿verdad?, como sacar el maíz y hacer una humita. No es tan fácil. Esto tiene sus asuntos, y asuntos legales según pues los requerimientos del Ministerio de Educación argentino. Estamos en conversaciones y ya le estamos consiguiendo la forma de que eso eche adelante. Tenemos una persona aquí que nos está haciendo de intermediario, que es Casóliva, ponte de pie,
por favor, para que lo conozcan, él fue el que hizo una de las presentaciones. Bien, él va a estar, digamos, de intermediario para ver cómo esto se lleva a la manifestación y, por supuesto, en contacto, que ya se hará lo pertinente, con la directora y dueña de la Universidad Vargas, que han sido los pioneros de esta diplomatura en los Estados Unidos, y con Clara González, que es la rectora de la Universidad Vargas de Caracas. O sea, esto todos son conversaciones, son programas, adaptaciones, una cantidad de elementos. Cuando esto se lleve a la práctica, pues ustedes se entenderán. De todas maneras, online ya pueden inscribirse y ya lo pueden hacer online. Tal vez lo que conversemos aquí en la Universidad de Santiago del Estero sea de los cursos presenciales. Sí, sí. Entonces, todo eso hay que buscarlo. Bueno, los facilitadores universitarios ya los tenemos. Ya hay como, mira, te digo que tenemos casi todos los requerimientos, solamente hay que darle formalidad. Gracias a ustedes. Bien, ¿alguna pregunta más? Si la hay. Bien, bueno, dígame usted, sí. Sí. Hay algo que... Espérate, para que hables por el micrófono, porque si no, no todos te oyen. Yo soy nuevita en esto. Yo también. Yo soy nuevita en esto. Poco, estoy leyendo y poco, soy sincera. Ajá. Hay algo que me preocupa. Soy educadora. ¿De qué nivel? ¿Qué das? En todos ¿Qué los materia? niveles, pero me preocupa más el nivel primario. ¿Qué materia das? No, soy directora de una escuela. ¡Wow! Pero ya va, espera. Ya eso es respetable, muy bueno. Escuche, a mí me preocupa. ¿Y está mucho. vigente en este momento? Sí, ¿No sí. estás jubilada ni nada? No. Ah, bien, Me falta perfecto, muy mucho. bien. Me preocupa mucho las conductas de los chicos, las Sí. situaciones que se generan en la escuela. Sí. Y bueno, yo quería saber cómo puedo hacer para cambiar a ese niño que tiene esas conductas tan negativas, que las traen por supuesto de su familia. Ver de qué manera puedo yo tratar, lo hago a través de lo que le dijo a la señora. Yo no me quiero dirigir solo a un niño, a un hijo, a un nieto que tengo, a un nieto, sino a todos los que los pueda ayudar de alguna manera. Quisiera que me den alguna sugerencia. ¿No? Bien, vamos a ver. No hay un estándar, digamos, que te diga una solución para todos los problemas y que sea igual para todos ellos. Cada situación que presente un menor tiene una aplicación distinta con unos requerimientos diferentes. Esto pues es lógico, ¿verdad? Pero hay varias claves importantes. Cuando hay situaciones con los menores, primero hay que hablar con el menor. Lo que hace, espérate un minuto, ya no sabes a dónde voy. Generalmente el que habla es el adulto, el facilitador. Y debe invertirse el proceso, que primero hable el menor. Sacarle al menor todo lo que él siente, su rabia, su descontento, con qué no está de acuerdo. Pero no para después contradecirlo tampoco. Porque muchas veces el menor, sobre todo el preadolescente, que seguro debe tener el colegio lleno de preadolescentes y de adolescentes, él tiene razones para su edad. Que él quiere salir solo para la fiesta y estar bailando hasta las 6 de la mañana. Él tiene razón. Pero el papá y la mamá que no lo dejan también tienen razón, de que no lo pueden dejar solo. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el camino del medio, como decía el señor Gautama. Bien, ver hasta dónde se pueden hacer algo que he aprendido en el aula abierta, es las negociaciones. Eso es tan interesante. No sé hasta qué punto tú sabes de esto. Negociar con el hijo, negociar con el estudiante. Muy bien. Tú quieres ir para la fiesta. Digo la fiesta por un ejemplo de cualquier otra cosa. Muy bien. Sabes que
hasta muy tarde, es peligroso, hay drogas, hay ladrones, hay que irte a buscar, o hay que darte dinero para un taxi, hay que resolver una cantidad de cosas. Bueno, podemos negociar. La negociación es, vamos a discutir una hora, pues, de regreso. Entonces, ellos van a querer regresar a las 6 de la mañana, por supuesto, pero a las 6 de la mañana no se lo vamos a permitir. Vamos a ver a las 12 de la noche, vamos a ver la 1, y ahí empezamos a negociar. Y por supuesto una sanción de por medio. Si no llegas a la hora, la próxima vez no hay negociación. Entonces inmediatamente ya tú le estás dando la oportunidad de que él se exprese, aunque quedes, si eres el representante de ese menor, quedes temblando de los nervios porque se fue para la primera fiesta, y si es niña quedas más temblando todavía, pero tienes que ceder, porque si no te va a engañar la próxima vez y va a ir de todas maneras, y es mejor que lo haga a sabiendas y no que lo haga ocultándolo. Digo un ejemplo de la fiesta, pero así puede ser absolutamente todo. Los pantalones de moda y cuestan tanto, vamos a negociarlo. Muy bien, tú los quieres y todo eso. Bueno, la negociación sería que me traigas un sobresaliente en tal materia, en matemáticas o en el próximo examen, y vamos al pantalón. Y algo que no hacen ni los representantes ni los maestros. Nosotros lo hacemos mucho en el sistema Martenot, y te voy a decir cuál es. El refuerzo positivo. ¿Qué es el refuerzo positivo? El menor siempre comete errores y siempre lo regañamos y siempre le hacemos pasar el mal rato. Pero ¿y qué tal cuando hace las cosas correctas? Hay que hacerle un refuerzo positivo. Pero ¿qué dicen los padres? Ah, no, yo no le voy a comprar ningún regalo porque pasó la materia, porque ese es su deber, estudiar como es el mío trabajar. No, señor, un momento. Él necesita un refuerzo positivo, él se está formando. Su psiquis está tomando un cuerpo y él tiene que aprender que por lo malo tiene sanciones y que por lo bueno tiene premios. Es la ley de la vida. Entonces, cuando saca buenas notas, entonces aprovechar y decir te felicito, y por sacar las buenas notas nos vamos a ir a comer un choripán a la costanera. Eso, y aprovechar toda oportunidad y que todo sea negociación, porque la vida es un negocio, aunque no haya dinero de por medio, no necesariamente. Que él aprenda que los asuntos de la vida todos tienen un valor y él tiene que pagar ese precio, que no es dinero, es en conducta, es en estudio, una cantidad de cosas. Pero también si él hace cosas positivas, acciones, él va a tener premios, muchos premios. De esa manera, de alguna manera, esa adolescencia va a dejar de ser adolescencia y se va a convertir en un proceso adulto, porque él va a empezar a pensar no en su rebeldía, sino en las negociaciones. Las negociaciones lo vas a controlar. ¿Por qué? Porque el regaño no controla a nadie, pero las negociaciones sí. ¿Por qué? Porque él no trabaja, él no tiene ingresos, y tú como el adulto o tú como la directora del colegio tienes una autoridad sobre él. Bueno, negociemos. Y de esa manera, si son inteligentes y tienen suficiente amor, yo sé que los jóvenes y los menores nos sacan de quicio, nos desesperan a veces, y a veces nos salen con cosas que ni sabemos que van a salir con eso. Pero tenemos que tener paciencia y agarren esos principios que les he dado. Acuérdense de la negociación, acuérdense también de los refuerzos positivos, son básicos. Acuérdense que dejen al menor hablar primero, que él hable, no, aunque te llegue de madrugada borracho, no puedes increparlo, y si ha bebido, menos. Déjalo que se acueste, déjalo que pase la borrachera, que más adelante nos encontramos, pero no para regañarlo. ¿Qué pasó?
¿Por qué bebiste? Ah, no, que yo quería saber a qué sabía la cerveza. Yo quería, bueno, ¿te diste cuenta que sabe? Bueno, sabes que te puede pasar, ¿verdad? Esto y lo otro. Y todo eso. Le dice, bueno, mientras vivas en esta casa, esto es un precio. Cuando uno vive en las casas, uno tiene que pagar alquiler. Yo aquí no te estoy cobrando nada, porque eres mi hijo. Pero me tienes que pagar de esta manera. Aquí, alcoholizado, no vuelves más. Ya, es un negocio. Pero esto es lo otro. No, esto es parte de la negociación. Y de esa manera, y igual con el cigarrillo y con todo lo demás. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.